Buenas. Vamos a comentar ahora un par de conceptos que tienen que ver con la perspectiva de género dentro de las empresas. En este caso vamos a hablar del acoso sexual y el acoso por razón de género o de sexo, teniendo siempre en cuenta que el acoso sexual estaríamos haciendo referencia al comportamiento que se hace hacia una persona o que se tiene hacia una persona, siempre de naturaleza sexual, y que tiene el propósito de agredir a esa persona o de atentar contra la dignidad, atentar contra su dignidad. En particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante o ofensivo, es decir, cualquier tipo de comportamiento, de agresión verbal, ya sea verbal, física, que pueda intimidar a la otra persona y que tenga contenido sexual, se considera un caso de de acoso sexual. ¿Vale? Ahí hemos puesto algunos ejemplos para que lo tengamos más claro. Por ejemplo, el uso de imágenes o póster pornográficos, eh, realizar algún gesto obsceno, el contacto físico innecesario, rozamiento, poner la mano en una zona donde pues estaría donde nos sentiríamos incómodos o incómodas, ¿vale? Siempre tenemos que pensar un poco eso, la incomodidad que le puede resultar a la otra persona si yo hago esto. Y siempre que tenga eso, naturaleza sexual. Por otro lado, tenemos el acoso por razón de sexo o de género, que en este caso lo que estaríamos hablando es de cualquier comportamiento que se realice en función al género o al sexo de una persona, y que vaya a atentar contra la dignidad de esa persona. Es decir, por ejemplo, cuando le cambiamos las funciones a una persona después de venir de una baja de maternidad o paternidad, como nombramos ahí, o cualquier comentario o broma que tenga que ver con el género de la persona. Por ejemplo, que yo me esté haciendo chistes machistas pues a mujeres, ¿vale? En un entorno de trabajo. Eso se consideraría un caso de acoso por razón de género o de sexo. En estos casos siempre hay que tener muy en cuenta el sentido común y ver y saber un poco, pues respetar la intimidad de las personas y respetar físicamente, por ejemplo, respetar ¿cómo se dice? El espacio vital, ¿no? El espacio vital o el Sí, el espacio espacio vital. interpersonal, ¿vale? Que necesitamos cada persona, y que cuando se invade ese espacio es cuando nos sentimos incómodas y cuando pues eso se puede caer en un caso de acoso sexual o de acoso por razón de sexo. Es importante que las empresas tengan un protocolo o que tengan una forma de denuncia de este tipo de casos de acoso para que las personas de la empresa se sientan protegidas, y que tengan claro dónde tienen que dirigirse en el caso de que se produzca cualquier comportamiento de este tipo, ¿vale? De hecho, nosotras cuando hacemos un diagnóstico en un plan de igualdad, uno de los ejes que observamos y que medimos es el eje del acoso sexual. Es muy importante que toda la plantilla tenga claro cuál es el proceso y cuáles son los pasos por si se quiere denunciar un caso de este tipo, ¿no? Así es. Y seguimos ahora con otro concepto que también tiene mucho interés y que también analizamos en los planes de igualdad, que es el lenguaje inclusivo o incluyente. El lenguaje inclusivo se refiere a que utilizamos un mecanismo de comunicación que representa a los dos géneros, ¿vale? Utilizamos herramientas comunicativas, palabras que incluyen cuando nosotros nos estamos refiriendo a hombres y cuando nos estamos refiriendo a mujeres. Es verdad que cuando tenemos una conversación o desarrollamos un lenguaje como estamos haciendo ahora, por ejemplo, en un curso donde el lenguaje verbal es mucho más rápido, y es verdad que podemos pensar que incluir siempre a chicos y a chicas, a niños a niñas, o madres, padres, cualquiera de todos los casos posibles, en género puede ser un poco más abrupto y resulta un poco más incómodo, pero es cierto que es muy importante que interioricemos la idea de que lo que no se nombra no existe, no existe en nuestro pensamiento, y si no existe en nuestro pensamiento, no existe en la construcción mental que yo tengo del mundo que me rodea.
tenemos un dato que es apabullante. Con 6 años ya, una niña es capaz de identificar que cuando se habla en masculino se tiene que integrar ya dentro de ese grupo y como que pierde esa identidad en femenino diferenciada de un chico. Si su maestro o su maestra se levantan de la mesa y dicen, venga, nos vamos al recreo, todos nos vamos al recreo, pues ya niños y niñas interiorizan que en ese todo está el conjunto. Y eso tú dices, bueno, la mayoría son chicos o lo hacemos por acortar lenguaje y puede servir, pero es que cuando solo hay chicas o mayoría chicas también utilizamos ese término ya porque es un aprendizaje también cultural. Entonces es importante que le demos a los dos géneros la posibilidad de ser representados cuando hablamos, sobre todo cuando escribimos. Las empresas nos tenemos que ocupar de tener un método de comunicación que sea incluyente, que utilice un contenido donde usemos palabras en colectivo, desdoblemos en el caso de que sea necesario cuando hablemos de hombres y mujeres, por ejemplo, y utilicemos esta herramienta que tiene que entrenarse, es decir, no aprendemos ahora a hablar con lenguaje incluyente. Es verdad que es un proceso de aprendizaje para que lo puedas interiorizar y así luego llevarlo a la práctica. Pero es muy importante que cuando tenemos un texto escrito, un documento oficial, una página web, algo que va a quedar constante ahí, hagamos lo que ya nos están mandando como referente las leyes, y es que utilicemos un lenguaje que incluya a ambos géneros. Ya si veis cualquier documentación oficial, se utiliza ya ese lenguaje incluyente para tener en cuenta en igualdad a hombres y mujeres en ese aspecto. Lo contrario sería un lenguaje sexista, lógicamente, que es un código de comunicación que invisibiliza a una de esas partes para maximizar la presencia de la otra. Tenemos aquí algunas pautas de uso que podéis ver en el esquema que se suelen utilizar para incidir en este aspecto de utilizar un lenguaje inclusivo. El desdoblamiento, el que ya hemos contado al principio, cuando hablamos de niños y niñas y desdoblamos ese concepto para ponerlo en los dos géneros. Muchas veces, si no queremos representar o hacer incidencia en esa diferencia, lo que hacemos cuando usamos el desdoblamiento es que de manera inconsciente provocamos más desigualdad, porque en un término que podríamos usar algo colectivo, si diferenciamos entre mujeres y hombres, es como que en la lectura ya estamos tendiendo a separar. Entonces, si nuestro objetivo no es diferenciar per se los dos géneros, es mejor que este recurso lo utilicemos la menor de las veces posible. Otro que tenemos ahí es las barras. Las barras se usa cuando tenemos que rellenar, por ejemplo, un cuestionario, un informe o un recurso donde tenemos poco espacio. Entonces es interesante poner la barra porque así incluimos de forma rápida y en un contexto limitado, incluimos a los dos géneros. Por ejemplo, licenciados, barra as. Ahí sabemos que estamos rellenando ese formulario y que si cumplimos ese requisito, solo que hay que ticar y ya rellenamos esa parte. Entonces, ahí sí se considera un recurso que podemos utilizar y que es eficaz con ese objetivo. Luego la arroba se ha usado mucho y genera un poco de controversia porque es un elemento difícil, por ejemplo, de traducir, y cuando hablamos de inclusión también nos podemos plantear la inclusión de la diversidad, con lo cual necesitamos un texto que sea lectura fácil, que es un término que ahora se está utilizando mucho para este colectivo, es decir, que sea lo más sencillo posible de traducir para que la persona lo entienda en su totalidad. La arroba se usa a lo mejor de forma coloquial, cuando estamos utilizando mensajería o cuando es una conversación informal. Pero si vamos a trabajar en un texto oficial o en algo más formal, es verdad que tampoco está muy aconsejado utilizarlo porque también induce a error o puede ser que no sea accesible para toda la población. Los que sí recomendamos son los siguientes recursos que veis en la tabla, donde tenemos algunas opciones para decir lo mismo, pero con perspectivas de género y con lenguaje incluyente. Por ejemplo, en vez de decir los jefes,
Si utilizamos el abstracto podremos hablar de jefatura o dirección o la persona que lidera. Nosotras sabemos que esto es un entrenamiento, es decir, en cada ámbito profesional vamos a usar siempre una serie de palabras de forma recurrente. Lo interesante sería identificar esas palabras, buscar colectivos y utilizar siempre esos colectivos cuando nos fuésemos a referir a esos grupos de personas o a esos conceptos, porque así trabajamos en que sea y nos sea más sencillo expresarnos con este tipo de lenguaje inclusivo o incluyente. Podéis, por ejemplo, imprimir esta tabla, ponerla cerca de donde escribáis normalmente un correo, una convocatoria para un puesto, incluso un mensaje en redes sociales. Lo ideal es que tendamos a que cada uno de nuestros documentos, cada uno de nuestros archivos, publicaciones o páginas web, contenidos, siempre incluyan este tipo de lenguaje, que no está puesto ahí, pero también aprovecho para decirlo, que se acompaña también de imágenes no sexistas. No sirve de nada tener una página web entera con lenguaje incluyente y ahora, por ejemplo, representar ciertas profesiones de manera sexista, con lo cual el mensaje que mandamos visualmente no es contradictorio al que hemos escrito. Eso. Necesitamos coherencia en imágenes y texto, ¿vale? Para conseguir ese objetivo. Y algunas veces decimos que el lenguaje incluyente alarga la frase y ahí veis que, por ejemplo, que si quitamos el sujeto o usamos impersonales, lo que hacemos es acortar incluso la oración, con lo cual también derrumbamos ese muro de creencias de que si uso un lenguaje incluyente es como más tedioso y más costoso para la persona. Es cuestión de entrenarse. Si el objetivo es conseguir esa meta, ahí tenéis algunas herramientas para que os faciliten el lenguaje incluyente. No se trata de estar continuamente nombrando femenino y masculino, ni muchísimo menos, porque eso sí es verdad que alarga muchísimo el discurso y no se trata de eso. Se trata de que encontremos la forma de incluir a toda la población, a todas las personas. Entonces, ahí dejamos algunas recomendaciones, algunas pautas, pero estos son ejemplos. Hay manuales de todo tipo de lenguaje inclusivo y bueno, podéis encontrarlos con una búsqueda muy fácil por internet, así que nada, yo os animamos a que lo busquéis y que trabajéis en este tema, porque la verdad que es muy positivo, y que nada más que busca objetivos positivos, que es incluir a toda la población cuando hablamos en el lenguaje o comunicamos. O comunicamos.